En este video veremos el capítulo de estimación, el punto de evaluación de la bondad de un estimador puntual. El error de estimación de un estimador, epsilon, será menor que b igual a 2 veces sigma del estimador, con probabilidad al menos de 0.75. De manera general, se puede ver a esta fórmula de la siguiente manera. B es igual a K por sigma del estimador. Como mencionamos hace un momento, este K será el valor a cambiar para jugarnos con la probabilidad. También cabe mencionar que será obtenido de tablas de distribuciones conocidas. Pasemos a los ejercicios. Ejercicio 23. La Agencia de Protección Ambiental, en conjunto con la Universidad de Florida, recientemente realizó un amplio estudio de los posibles efectos de trazas de elementos en el agua potable sobre la formación de cálculos renales. La tabla siguiente presenta datos de edad, cantidad de calcio en el agua potable, medida en partes por millón y hábitos de fumador. Estos datos se obtuvieron de individuos con problemas actuales de cálculos renales, todos los cuales vivían en las dos Carolinas y en estados de las montañas rocallosas. Tenemos la tabla que nos indica la siguiente información: tamaño muestral, edad promedio, desviación estándar de la edad, componente medio de calcio, desviación estándar del calcio y proporción de fumadores en el momento del estudio, tanto para las Carolinas como para las rocallosas. Lo que nos pregunta es lo siguiente. Inciso A. Estime la concentración promedio de calcio en el agua potable para pacientes con cálculos renales en las Carolinas. Establezca un límite para el error de estimación. Inciso B. Calcule la diferencia en edades medias para pacientes con cálculos renales en las Carolinas y en las Rocallosas. Fije un límite para el error de estimación. Inciso C. Calcule y precise un límite de desviación estándar de 2 en la diferencia en proporciones de pacientes con cálculos renales de las Carolinas y las Rocallosas, que eran fumadores en el momento de hacer el estudio. Lo primero que tenemos que hacer en este tipo de ejercicios es identificar los datos. Para el inciso A nos dice estime la concentración promedio de calcio en el agua potable para pacientes con cálculos renales en las Carolinas. Entonces lo que tenemos que hacer es irnos a la concentración promedio de calcio en agua potable. Que tiene un valor de 11.3 para las Carolinas, ¿verdad? El promedio entonces será de 11.3. Lo que nos pide es establecer un límite para el error de estimación. Los siguientes datos que tenemos entonces son la desviación estándar del calcio, que es de 16.6, y el tamaño muestral, que es de 467. Tomamos la fórmula general, que es igual a B igual a K por sigma de nuestro estimador, y lo que tenemos que hacer es simplemente reemplazar nuestros datos. Entonces B será igual a 2 veces, recuerden que estamos tomando el 75% de la probabilidad, 2 veces sigma del estimador. Entonces sería sigma de la media muestral. Esto equivale a la raíz
la raíz de la varianza entre n, ¿verdad? Tenemos acá nuestro sigma que tiene que estar al cuadrado, dividido entre el tamaño de la muestra. Esto va a ser igual a 2 por 16.6 elevado al cuadrado dividido entre 467. Si nosotros realizamos este cálculo, esto sería igual a 1.536. Cabe mencionar acá que si nosotros quisiéramos hallar un intervalo de confianza, pues tenemos que realizar la fórmula siguiente, que es de nuestro valor, que es la media muestral, sumar y restar este valor, ¿cierto? Con la suma obtendríamos el límite superior y con la resta el límite inferior del intervalo de confianza, que sería 11.3 más menos 1.536. Pero este es el límite que nosotros tenemos, ¿verdad? O el límite del error. Pasemos al inciso B. El inciso B nos indica lo siguiente. Calcule la diferencia en edades medias para pacientes con cálculos renales en las Carolinas y en las Rocallosas. Fije un límite para el error de estimación. Otra vez, lo que tenemos que hacer es identificar nuestros datos y seguir la secuencia del problema. Primero nos indica que tenemos que considerar a las Carolinas y luego a las Rocallosas para la diferencia de proporciones. No, perdón. Para la diferencia en edades medias. Calcula la diferencia en edades medias. La edad promedio en las Carolinas es de 45.1 y en las Rocallosas es de 46.4. Tomemos entonces los valores de x sub 1, que va a ser igual a un valor, y luego tomamos el valor de x sub 2, que va a ser igual a otro valor. X sub 1 es igual a 45.1 y x sub 2 es 46.4. Bueno, considerando entonces las fórmulas respectivas, se tiene lo siguiente. Todavía tenemos que calcular este B, que mantiene su fórmula original. Lo que tenemos que considerar son algunos puntos. Por ejemplo, acá, nuestro estimador ya no es de un solo elemento, sino de la diferencia de medias. Entonces esto es igual a B, igual a 2
porque lo estamos tomando al 0.75, ¿verdad? De la raíz, y aquí es lo más importante, tenemos que recordar cómo está compuesta la desviación estándar de la diferencia de medias. Si nosotros recordamos, podemos ver que será de la siguiente manera. Sigma al cuadrado, bueno, aquí lo pueden ver como de la primera población, sigma al cuadrado sobre m, que representa el número de elementos muestrales de ese elemento, y acá tenemos el sigma al cuadrado sobre n. Esto es igual a 2 por la raíz de... necesitamos más información, vamos a volver a los datos, necesitamos la desviación o qué elemento nos darán. Desviación estándar de la edad, que es 10.2 y 9.8. Ya, desviación estándar sería igual a 10.2 y esto es de la primera población. Para la segunda lo propio, es 9.8, ¿cierto? 10.2 y 9.8, está bien. Entonces todo esto va a ser igual a 10.2 elevado al cuadrado entre n. Necesitamos acá también el tamaño de la muestra. Tamaño de la muestra que será 467. Si seguimos esta nomenclatura sería m, ¿verdad? Entonces acá lo estaba tomando. M sería igual a 467 y n, para indicar que es la segunda población, para este inciso, por si acaso, n sería 191. 191. Entonces, ahora sí podemos reemplazar tranquilamente nuestros datos. Sería dividido entre 467 más 9.8 elevado al cuadrado, dividido entre 191. Todo esto es igual a, si realizamos los cálculos, nos da un valor de 1.70 o 1.7. Otra vez, si yo quisiera realizar el intervalo de confianza, lo que tengo que considerar es lo siguiente. Tiene que estar acá la diferencia de medias promedio de la muestra más menos el valor que tiene este K por sigma de nuestro estimador, ¿verdad? Nuestro estimador, pero es la diferencia de medias. Todo esto sería igual a 45.1 menos 46.4 más menos 1.7. En otras palabras, menos 1.3 más menos 1.7. Pasemos al inciso C. ¿Qué nos dice el inciso C? El inciso C nos dice lo siguiente. Calcule y precise un límite de desviación estándar de 2 en la diferencia en proporciones de pacientes con cálculos renales
de las Carolinas y las Rocallosas, que eran fumadores en el momento de hacer el estudio. Entonces, otra vez lo que tenemos que considerar son los datos que nos da el ejercicio, ¿verdad? Veamos entonces. Veamos entonces. Lo que tenemos que estudiar en este caso son los fumadores en el momento de realizar el estudio. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces tomamos a la proporción de fumadores en el momento de estudio, que son 0.78 para las Carolinas y 0.61 para los Rocallosas. Bueno, entonces hablemos de los estimadores. Proporción estimada sub 1, que nos está pidiendo de los dos elementos, será igual a un número, y también necesitamos la proporción estimada, pero del otro elemento. Para el primero era de 0.78 y para el segundo 0.61. 0.78 y 0.61. Con esto y otra vez la fórmula que nosotros tenemos, realizaremos el cálculo respectivo. Otra vez hablamos de el estimador, pero de diferencia de proporciones muestrales. Cuando hablamos de proporción, que estamos considerando 2, porque lo estamos haciendo al 75% de probabilidad, tenemos que recordar su fórmula también. Para las proporciones, nosotros tenemos la siguiente fórmula, que está dada por el estimador multiplicado por su complemento, dividido entre, otra vez acá necesitamos los datos muestrales, los voy a copiar arriba, entre m para el primer caso, y más la proporción multiplicada por su complemento, pero de nuestro segundo estimador. Esto dividido entre n. Ya tenemos las proporciones, lo que nos queda simplemente es reemplazar los datos y realizar el cálculo. Entonces, si nosotros tenemos acá 0.78, eso será multiplicado por 0.22, dividido entre 467 más 0.61 multiplicado por el complemento, que sería 0.39, dividido entre la muestra. Entonces ya, perdón, me había olvidado acá del 2. 2 por 2. Si nosotros realizamos el cálculo de todo este conjunto de elementos, nos da un valor de 0.08. Ahora, si ustedes quieren realizar otra vez
Intervalo de confianza, lo que tienen que considerar otra vez es la diferencia, pero en este caso de proporciones. Sería primera proporción menos la segunda proporción más menos el valor que hayamos. Obviamente esta desviación estándar tiene que ser del estimador que estamos estudiando. Sería 0.78 menos 0.61 más menos 0.08. Si nosotros realizamos esa resta, nos da un valor de 0.17 más menos 0.08. Y con eso concluimos el ejercicio. Hacemos el siguiente ejercicio, que es el ejercicio 27, y nos indica lo siguiente. Una muestra aleatoria de 985 probables votantes, a quienes se considera que probablemente voten en una elección próxima, fueron encuestados durante una indagación por teléfono realizada por el Partido Republicano. De aquellos contactos, 592 indicaron que tenían intención de votar por el candidato republicano en la elección. Inciso A. De acuerdo con este estudio, la estimación para P, la proporción de todos los posibles votantes que votarán por el candidato republicano, es de P igual a 0.601. Encuentre un límite para el error de estimación. Inciso B. Si los probables votantes son representativos de quienes realmente votarán, ¿piensa usted que el candidato republicano será elegido? ¿Por qué? ¿Qué confianza tiene usted en su decisión? Inciso C. ¿Puede usted dar razones por las que los encuestados podrían no ser representativos de los que en realidad voten en la elección? Empecemos entonces a dar respuesta a cada una de estas preguntas. Otra vez, lo primero que tienen que hacer ustedes es obtener los datos. Entonces, si volvemos a leer el enunciado, podemos obtener nuestro primer dato, que es el tamaño de la muestra aleatoria, que es igual a 985. Y también tomamos los casos favorables, que son los 592 que indicaron que tenían intención de votar por el candidato republicano en la elección. Entonces nuestro estimador, nuestra proporción estimada será igual a los casos favorables, que son 592, dividido entre los casos totales, que son 985. Realizamos esta operación, tendremos un valor de 0.601, como indicaba también el enunciado del inciso A. Ahora lo que tenemos que hacer es empezar a dar las respuestas respectivas para el primer inciso, que nos indica lo siguiente. De acuerdo con este estudio, la estimación para P, la proporción de todos los posibles votantes que votarán por el candidato republicano, es P igual. Encuentre un límite para el error. Otra vez, la fórmula que nos piden es P igual a 2 veces, vamos a considerar el 75% de probabilidad. B es igual a 2 por... acá la fórmula genérica por acá por sigma del estimador. Ya, pero esto tiene que estar del estimador. Entonces,
Esto sería igual a B igual a 2 por 2 por sigma. Aquí es P estimada. Estimada multiplicada por 1 menos P. El complemento. Dividido entre N. Esto es igual a 2 sigma de 0.601 multiplicado por 1 menos 0.600. Todo eso dividido entre N, que es 985. Si realizamos ese cálculo nos dará un valor del momento, 0.601 multiplicado por 1 menos 0.601 dividido entre 985. Eso me da un valor de 0.031. 0.031. Y otra vez recordar que si nosotros queremos realizar un límite, ver un intervalo de confianza, es de la siguiente manera: B más menos este valor. Entonces esto será igual a 0.601 más menos 0.031. B. Ahora haremos el inciso B. Si los probables votantes son representativos de quienes realmente votarán, ¿piensa usted que el candidato republicano será elegido? ¿Por qué? ¿Qué confianza tiene usted de su decisión? Bueno, es una pregunta teórica más que todo. Tenemos que considerar bastantes cosas acá. Primero que nada, la proporción estimada. Si nosotros vemos la proporción estimada, que es esta, es de 0.601. Eso ya supera el 50%. El intervalo de confianza también está representando una clara mayoría, porque si nosotros realmente vemos este intervalo, o sea, si obtenemos el límite inferior del intervalo de confianza y el límite superior, sería de la siguiente manera. Para el primer caso sería 0.57 y para el otro caso sería, este es el límite inferior, y para el otro caso sería, un momentito, 0.632. En realidad lo que nos dice es que la proporción de la población, si todo este proceso se ha llevado de acuerdo, o sea, me refiero al muestreo y a la toma de elementos, entonces sí se puede ver que sobrepasa el 51%, y podríamos indicar que efectivamente el candidato republicano ganaría las elecciones y con una mayoría al 51%. Tenemos que considerar también que nosotros lo estamos haciendo con una probabilidad de 0.75, ¿cierto? Porque es el valor para 2 en K.
Con eso responderíamos las preguntas del inciso B. Ahora veamos el inciso C. Dice, ¿puede usted dar razones por las que los encuestados podrían no ser representativos de los que en realidad voten en las elecciones? Es otra pregunta teórica. Y acá lo que tienen que considerar es que el grupo de votantes probables, ¿verdad?, a los que hemos seleccionado para las encuestas, no es el mismo grupo de votantes definitivos. Si bien tienen intención de voto estas personas, no significa que vayan a votar el día de las elecciones. Esa puede ser una razón para indicar que no sean representativos estos elementos. Con eso terminamos este ejercicio y pasaremos al siguiente ejercicio, que es el ejercicio 31. ¿Qué dice el ejercicio 31? Dice, en un estudio para comparar los efectos percibidos de dos calmantes para el dolor, a 200 adultos seleccionados aleatoriamente se les dio el primer calmante y 93% indicaron un alivio considerable del dolor. De los 450 a quienes se dio otro calmante para el dolor, 96% indicaron haber experimentado mejoría apreciable. Inciso A. De una estimación para la diferencia de las proporciones de todos los adultos que indicarían sentir alivio del dolor percibido después de tomar los dos calmantes, precise un límite para el error de estimación. Inciso B. Con base en su respuesta al inciso A, existe evidencia de que las proporciones de los que experimentan alivio difieran de los que toman los dos calmantes para el dolor. ¿Por qué? Empecemos con las respuestas. Para el inciso A, acá pondremos primero los datos. Bueno, el inciso A nos pide la diferencia de proporciones. Entonces estamos considerando a dos poblaciones, ¿verdad? Empecemos. Entonces, en un estudio para comparar los efectos percibidos de dos calmantes para el dolor a 200, esta es mi primera muestra. La primera muestra lo tomamos con la letra M. M es igual a 200. ¿Ya? A 200 adultos seleccionados aleatoriamente se les dio el primer calmante y 93%. Entonces, esta es mi proporción. Proporción 1. 1 que indica que el 93% indicaron un alivio considerable. 0.93 del dolor. De los 450 a quienes se dio otro calmante para el dolor, esta es mi segunda muestra, estamos denominando como la letra N, 450, y necesitamos nuestro segundo estimador, que es P2, será igual a 96%, indicaron haber experimentado mejora apreciable. 0.96. Listo. Esos son todos los datos que tenemos y lo que nos pide es otra vez calcular, precise un límite para el error de estimación. Otra vez. La fórmula general que nosotros tenemos es la siguiente, que es, lo voy a copiar de arriba. Recordemos otra vez que lo que nos pide es la diferencia de proporciones muestrales. Nosotros ya hicimos un ejercicio parecido, está acá arriba la fórmula. Entonces lo que nos pide es lo siguiente. 2 veces la raíz de
mi primera proporción, que es 0.93, multiplicada por el complemento, que es 0.07, dividida entre el tamaño de muestras, que es 200, más la segunda proporción muestral, que es 0.96, multiplicada por el complemento, que es 0.04, dividida entre la muestra, que es 450. Si nosotros realizamos este cálculo, la respuesta es la siguiente. De momento, 2 por la raíz de 0.93 multiplicado por 0.07 dividido entre 200 más 0.96 multiplicado por 0.04 dividido entre 450. Esto me da un valor de 0.041. ¿Está bien? Ahora, otra vez. Si yo quiero realizar el intervalo de confianza, lo que tengo que hacer es considerar nuestro estimador muestral, ¿verdad? El estimador muestral en este caso es la diferencia de proporciones, que vendría a ser lo siguiente. Primer estimador menos el segundo estimador, más menos el valor de B. Esto equivale a decir que sería 0.93 menos 0.96 más menos 0.041. Esto me da un valor de menos 0.03 más menos 0.041. Este es nuestro inciso A. Ahora, para responder el inciso B, leamos la pregunta. Dice, con base en su respuesta al inciso A, ¿existe evidencia de que las proporciones de los que experimentan alivio difieran de los que toman los dos calmantes para el dolor? ¿Por qué? Bueno, si nosotros entonces expresamos, y acá tiene que ver mucho el valor del cero, si nosotros expresamos nuestro intervalo, otra forma de poner el intervalo de confianza es de la siguiente manera, sería un total de menos 0. Sí, menos 0.071 para el límite inferior y para el límite superior sería 0.0. Bueno, lo anterior, refiriéndome acá al intervalo de confianza, se puede expresar de esta manera. Tenemos que tener en cuenta que el valor del cero está contenido en el intervalo de confianza, por lo que hay motivos para creer que los dos analgésicos ofrecen el mismo potencial de alivio. Con eso respondemos el inciso B. Ahora pasemos a la siguiente pregunta, que es la última. El ejercicio 35 dice lo siguiente. Consulte el ejercicio 8.34. En el
aluminio policristalino, la cantidad de puntos de nucleación de grano por unidad de volumen está modelada con una distribución de Poisson, con media 1 y acá, perdón, 50 especímenes de prueba de volumen unitario sometidos a recocido con el régimen A produjeron un promedio de 20 puntos por volumen unitario. 50 especímenes de prueba de volumen unitario seleccionados de manera independiente sometidos a recocido con el régimen B producen un promedio de 23 puntos por volumen unitario. Inciso A. Estime la media 1A del número de puntos de nucleación para el régimen A y precise un límite de error estándar de 2 en el error de estimación. Inciso B. Estime la diferencia en la media del número de puntos de nucleación y A menos IB para los regímenes de A y B. Establezca un límite de error estándar de 2 para el error de estimación. Se diría que el régimen B tiende a producir un promedio mayor de puntos de nucleación. ¿Por qué? Bueno, alguna corrección de acá revisando bien los datos. Esto no es IA, sino es lambda de A. Lambda sub A para este primer inciso y en acá es la diferencia, para el inciso B va a ser la diferencia de lambda A menos lambda sub B. Esto sería de la siguiente manera. Lambda sub A menos lambda sub B. Listo. Y del ejercicio 34 lo que tenemos que considerar más que todo es lo siguiente, que nos indica que la varianza de y barra, donde y barra es la media muestral, lo voy a revisar en un momento, es igual a, enseguida lo voy a poner, es igual a lambda lambda sobre n. Esa es la varianza de y. Volviendo a los datos que necesitamos para este ejercicio, son los siguientes. Nos vamos a leer, dice acá. La cantidad de puntos de nucleación de grano por unidad de volumen está modelada con una distribución de Poisson con media lambda. Acá la media es lambda. Bien. 50 especímenes de prueba de volumen unitario sometidos a recorrido con régimen A. Ahí me están dando el tamaño de la muestra. Otra vez para la primera vamos a poner M igual a 50. Bueno, luego tenemos que seguir leyendo y dice 50 especímenes de prueba de volumen unitario sometidos a recorrido con régimen A produjeron un promedio de 20 puntos. Entonces, lo que tenemos que considerar acá es que lambda de A va a ser igual a 20. 20 puntos por volumen unitario. Y luego me dice 50 especímenes de prueba de volumen unitario seleccionados de manera independiente sometidos a recocido con el régimen B. Entonces ahí nos indica la segunda población, que es igual a n igual a 50, el régimen B produjeron en promedio 23 puntos. Entonces ahí es el lambda de B
va a ser igual a 23 puntos. Esto. Para el primer inciso, dice, estime la media de lambda de A, el número de puntos de nucleación para el régimen A y precise un límite de error estándar de 2 en el error de estimación. Bueno, otra vez, lo que tenemos que considerar es este error de estimación, la fórmula que siempre hemos estado utilizando, pero considerando ahora que tiene que ser para la Poisson, ¿verdad? Para la Poisson. Pero ya tenemos acá nosotros determinado la varianza. Ya tenemos determinada la varianza y lo que tenemos que hacer simplemente es utilizar los datos que tenemos. B va a ser igual entonces a 2, también dice con un error estándar de 2. 2 multiplicado por la raíz de, en este caso lambda, dividido entre m, y esto es igual a 2 por la raíz de lambda. Para el inciso A es de, permítanme, dime la media de lambda de A del número de puntos de nucleación para el régimen de A, ¿verdad? Entonces tenemos que considerar acá el valor de A. 2 por 20 dividido entre 50. Esto va a ser igual a, de un momento, 1.265. 1.265. Bueno, ya tenemos acá. Y lo que tendríamos que considerar en este caso, si quisiéramos hacer un intervalo de confianza, es lo siguiente. Recuerden que esto es de una distribución Poisson, ¿cierto? Entonces consideramos todos los elementos de una distribución Poisson igual. Bueno, recordar que si nosotros hablamos del promedio de la Poisson, el promedio de la Poisson es lambda y la varianza también es lambda. Entonces podemos generar ese error, bueno, ese promedio. Tendríamos que reemplazar estos valores para poder generar el interno. Bueno, pasando entonces al siguiente inciso, que sería B, nos dice estime la diferencia de la media del número de puntos de nucleación entre lambda de A menos lambda de B para los regímenes A y B. Establezca un límite de error estándar de 2 para el error de estimación y nos pregunta si se diría que el régimen B tiende a producir un promedio mayor de puntos de nucleación. ¿Por qué? Otra vez entonces lo que tenemos que recabar o realizar es tener los resultados, bueno, tener los datos que ya los tenemos acá y tenemos que conseguir esa fórmula, ¿verdad? Esa fórmula es la que tenemos que conseguir. Empecemos entonces. Considerando otra vez este elemento, tenemos que hallar varianza, la varianza en realidad de este Y, la varianza de este Y. Entonces, volviendo al inciso B, lo primero que nos pide es estimar la diferencia en la media del número de puntos de nucleación alfa de lambda sub A menos lambda sub B para los regímenes A y B. Entonces tenemos que sacar esta diferencia. Esto sería lambda de A menos
lambda de b. Entonces lambda más lambda sub b tendríamos acá 20 menos 23, que es igual a menos 3. Listo. Ahora para la varianza, ¿verdad? Porque es lo que necesitamos también, la varianza. Tenemos que considerar algunos puntos. Primero que nada, sabemos nosotros que del ejercicio anterior, lambda, el estimador va a ser igual a y barra, por eso también la varianza de y barra va a ser igual a lambda sobre n. Y también tenemos que considerar que si nosotros igualamos esto, tendríamos que lambda estimada dividido entre n va a ser igual a y barra entre n, ¿cierto? Entonces también se puede deducir de acá que la varianza de y barra es igual a y barra sobre n. O la desviación también puede ser eso, ¿cierto? No, perdón. Listo. Necesitamos entonces nosotros esta varianza en nuestro estimador para poder acá, para poder terminar este ejercicio. Este igual va acá. Entonces, tenemos lo siguiente. La desviación estándar va a ser dada, ponemos b igual a 2 por la raíz de, acá dice, ¿cuánto nos dice? Es y barra. Pero los y barras son igual a los lambdas sobre la sumatoria. Lo que tenemos que tener en cuenta entonces acá es que tenemos el mismo denominador. Para los dos casos son 50. Y acá lo que tenemos es el elemento de la primera varianza más el otro, que sería 50 entre 3. Todo esto nos da un valor de, un momento por favor, hacer los cálculos. 2 por la raíz de 20 dividido entre 50 más la raíz de 23 dividido entre 50. Todo esto es igual a 1.85. Si quieren. Y bueno, nos pedían que hagamos un límite de error estándar de 2 para el error de estimación. Bueno, aquí está nuestro límite. Si quieren expresarlo como un intervalo, sería menos 3 más menos 1.85. Con eso concluimos los ejercicios de esta parte. Gracias.